Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Hoy es un día muy importante debido a que este es el video número 121 y constituye el primer video del año 2014. Espero que así como este video pueda ser muchos más como lo hice en el 2012 y en el 2013. Pues bien, les decía que era una fecha muy importante porque debido a que a muchos comentarios de muchos de mis suscriptores aquí en mi canal de YouTube y en el Facebook, me solicitaron hablar más acerca de las mediciones de los multímetros digitales, sobre todo que hoy en día marcan la diferencia con los multímetros analógicos. En base al pedido de muchas personas, bueno, y con el avance de la tecnología, me vi en la necesidad de adquirir un nuevo multímetro digital que tengo el gusto de poderles mostrar en estos momentos. Se trata del multímetro digital Prasec PR71B. Este multímetro es un multímetro inteligente, altamente digital, es un Intelligent Digital Multimeter, es decir, un multímetro digital inteligente que nos va a permitir realizar mediciones precisas. Se trata de un multímetro True RMS, es decir, un multímetro de alta precisión utilizado mayormente en laboratorios y para realizar mediciones muy precisas, muy por encima de los multímetros convencionales que solemos usar, ¿no? Por ejemplo, en los videos anteriores yo utilizaba mucho el multímetro Micronta, que es un multímetro que ustedes ya lo conocen, que le he usado durante todos estos meses y años en los videos que he hecho para ustedes acerca de electrónica, de robótica, de electricidad y de electrónica. Y ahora he comprado o he adquirido este multímetro que la verdad no es tan barato. Es un multímetro de gama alta para laboratorios. ¿Y por qué True RMS? El término RMS viene de Roots Mean Square, es decir, es un multímetro que nos permite realizar mediciones precisas, sobre todo en corriente alterna y en corriente continua. El valor RMS viene de Roots Mean Square, como lo he dicho, y significa el valor cuadrático medio, es decir, el valor efectivo, eficaz o instantáneo que nosotros medimos en una señal que va cambiando en el tiempo, es decir, en una señal senoidal. ¿Ok? ¿Y por qué true? True es verdadero, la palabra true es verdadero. True RMS significa que nos va a permitir realizar mediciones efectivas o precisas de la señal sinusoidal o señal alterna. ¿Ok? La diferencia entre este multímetro que es de laboratorio, que es un Prasec, de la marca Prasec, con un multímetro convencional, que obviamente son mucho más baratos, es que este multímetro nos va a dar la precisión exacta, digámoslo así, valga la redundancia, con los valores que vamos a medir. Y no solamente eso, tiene muchas funciones y muchas cualidades que a partir de estos momentos lo vamos a demistificar en este video, que es un video introductorio básicamente acerca de toda la funcionalidad de este multímetro, que es bastante interesante y se lo recomiendo. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a hablar de este maravilloso multímetro digital inteligente que nos permite obtener valores True RMS. Entonces, permítame ingresar a este nuevo mundo del multímetro digital y vamos a ver qué hay dentro y qué es lo que contiene, y vamos a ir probando o realizando las explicaciones de todas las funciones de este extraordinario multímetro. Entonces, vayamos al grano. Pues bien, acá nuevamente con ustedes, acá tenemos a nuestra estrella, nuestro multímetro inteligente digital Prasec, el PR71B, acá, PR71B. Es un multímetro que recién lo he adquirido, hace 2 días, es un multímetro digital inteligente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae la caja como tal, y quiero explicarles su funcionalidad, porque con este multímetro vamos a hacer todos los trabajos a partir de ahora, de este 2014, todos los trabajos y proyectos que tengo a bien hacer para ustedes. Ok, vamos a abrir la caja. Nos encontramos con una pequeña maletita, la caja por acá, y lo primero que vamos a ver es que trae un manual bastante bien explicado de todas las funciones que trae este multímetro y de cómo realizar las mediciones. Un resumen básicamente, ¿no? Porque se supone que este multímetro es para personas o para personal técnico que digamos tiene cierta experiencia o que ha pasado ya por otros multímetros, ya sean analógicos o digitales, ¿no?
El único inconveniente que está todo en inglés, pero bueno, para mí no es un inconveniente porque por suerte tengo la dicha de poder entenderlo, conozco el inglés bastante bien, así que este manual es bastante interesante de cómo utilizarlo. Aparte del manual trae su certificado de garantía. Habla de que la marca Prasek ya no se va a llamar Prasek sino Unity. Es un disclaimer, básicamente esto. Y aquí viene un tema interesante, viene con un software especial, el mismo que se instala sobre la computadora para manejar la información que se puede almacenar o que almacenamos de acuerdo a nuestras pruebas sobre el multímetro digital y poderlo enviar, en este caso a través de un puerto USB, que lo voy a explicar luego, al computador y almacenar nuestra información. Esto es interesante, que de repente después sale un video de cómo hacer uso de esa funcionalidad, pero básicamente nos interesa nuestra estrella, el multímetro Prasek, el PR71B, que acá lo estoy extrayendo, tiene su mica especial como los celulares de protección. Y aquí podemos ver, este es un multímetro autorrango, es decir, si bien es cierto tiene una perilla para manejar la funcionalidad, las diferentes medidas que podemos hacer, pero en cada posición él automáticamente maneja el tema del autorrango. ¿Y qué es el autorrango? Es decir, la posibilidad de que él pueda seleccionar el mejor rango dentro de su escala de medida para mostrarte en pantalla la medida exacta que nosotros queremos. Ahora, cuando yo hablo de medida exacta, estamos hablando de que este multímetro digital no es como el multímetro convencional que nosotros solemos tener o que hemos comprado, ¿no? Mayormente uno compra un multímetro convencional, digamos que son más cómodos porque están más al alcance de las personas, pero estos multímetros, digamos, digitales también no son True RMS, ¿no? Los multímetros True RMS, es más, indican acá, tienen una funcionalidad que dice True RMS. Se le llama True porque nos permiten medir el valor root mean square de una señal analógica o una señal senoidal verdadero. ¿Y qué se diferencia básicamente este multímetro con el resto de multímetros convencionales? Los True RMS nos permiten medir la señal analógica y no solamente el valor efectivo, eficaz o instantáneo de la señal analógica, sino también sus señales, sus armónicos, ¿no? A ver, voy a explicar básicamente en qué consiste esto, ¿no? Las señales analógicas o señales sinusoidales, por lo general, están formadas por una señal o componente fundamental que vendría a ser la onda como tal. Digamos, para una onda sinusoidal, la señal como tal es la señal que es la señal fundamental que le llamamos, o la señal principal. Pero como toda onda está sujeta a cambios durante su emisión o durante su desplazamiento, esta onda, por un efecto electromagnético o por un efecto eléctrico ocasionado por el ruido, tiende a tener armónicos. ¿Y qué es un armónico? Son frecuencias múltiplos y submúltiplos de la frecuencia fundamental. Pongamos un caso, tenemos una frecuencia de los 220 voltios de la señal de casa, un voltaje de 220 de la señal de casa, perdón. Este voltaje está asociado, senoidal, está asociado a una frecuencia, en este caso de 60 Hz, que vendría a ser la frecuencia fundamental, ¿ok? O sea, digamos la frecuencia principal, es decir, 60 ciclos por segundo. Esta señal no es netamente pura, ¿no? Cuando viaja por el espacio o por el tiempo, esta frecuencia de 60 Hz que les estoy explicando como ejemplo, no es realmente 60 Hz. Esta frecuencia fundamental tiene armónicos, es decir, frecuencias múltiplos y submúltiplos de esa frecuencia fundamental. Entonces lo que hace, por lo general, los multímetros convencionales, que son más económicos y que casi todo el mundo tiene, lo que hace es solamente medir, por lo general, la frecuencia fundamental, más no mide los armónicos, es decir, no mide las frecuencias múltiplos y submúltiplos. Cuando hablamos de un multímetro altamente confiable, un True RMS, lo que nos permite hacer es medir realmente, no solamente el valor eficaz, efectivo e instantáneo de la frecuencia fundamental, sino también mide las frecuencias múltiplos y submúltiplos, es decir, los armónicos de esa frecuencia. Cuando hace una sumatoria de esas frecuencias múltiplos y submúltiplos de los armónicos más la frecuencia fundamental que deseamos hablar, y a esa señal le saca una raíz cuadrada, que vendría a ser el valor es realmente el valor efectivo, eficaz o instantáneo que debemos medir, ¿ok? Esa es la gran diferencia de este multímetro True RMS con los multímetros convencionales.
¿ok? Este es un overview básicamente de cómo es, de la funcionalidad de este multímetro, que es bastante interesante y que si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo, es mejor que un multímetro convencional. ¿Por qué? Por su exactitud y su precisión. No solamente en valores True RMS, sino también en voltajes, en corrientes, en resistencias, en capacitancias, en frecuencias, en fin, en una serie de valores. Este multímetro es de la gama alta de los multímetros de la marca Prasek. A mí me convenció bastante esta marca. No le estoy haciendo una apología, ojo, a esta marca. Lo que sí les estoy diciendo que es un muy buen multímetro digital True RMS. Ok, después de haber visto básicamente qué es un True RMS, vamos a dejar de lado un poquito el multímetro y les quiero explicar qué es lo que trae básicamente el multímetro. Vamos a poner esto por acá. De cajón ustedes se pueden dar cuenta que trae los cables de conexión, que son dos borneras, una roja y una negra. Vamos a quitarle el cintillo, bastante amplio, más de 1 metro, 1,5 metros me parece. Y ustedes se dan cuenta de la calidad de las borneras, ¿no? No son como los multímetros convencionales, ¿no? Para empezar, las borneras que van sobre el multímetro vienen con una funda protectora. Entonces desde ahí ya ustedes se van dando cuenta el tipo de multímetro o la diferencia entre este multímetro y un multímetro convencional. No voy a decir marcas, pero sí las diferencias. Acá vemos la punta, que es una punta bastante resistente, que puede llegar a soportar hasta 10 amperios de corriente, e incluso la punta tiene una capucha protectora. En este caso la punta roja tiene su capucha protectora, ¿no? Y la punta negra tiene también su capucha protectora. Okay, ya de cajón ustedes se pueden dar cuenta que la diferencia entre este multímetro y otro, y están certificados con la categoría 4 para soportar hasta 10 amperios de corriente. ¿Okay? Esto no lo digo yo, lo dice el fabricante. ¿Okay? Yo no estoy haciendo una apología ni estoy sacando la cara por esta marca de multímetro, simplemente estoy haciendo un video para que ustedes puedan ver la diferencia entre este multímetro altamente sofisticado con un multímetro convencional. Ok, aparte de las puntas roja y negra, que lo vamos a explicar luego, ¿qué más trae? Trae unas puntas especiales para conectarlas con unos cocodrilos o caimanes que le llamamos acá, ¿no? Esto se conecta al multímetro y podemos sujetar o podemos conectar el cable de tierra al multímetro y conectar a masa de lo que queremos nosotros medir. Ok, vamos a dejarlo de lado, a un costado. ¿Qué más trae? Trae unos cocodrilos también externos, libres, unos cocodrilos libres. En este caso son unos cocodrilos de diferentes colores, rojo y negro. Y lo importante es que acá nosotros podemos poner nuestra punta metálica a medir. Por ejemplo, podemos hacer esto, ¿no? Trae el rojo y el negro. Podemos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el rojo, quitamos la funda y podemos realizar mediciones sin tocar nuestra multímetro, ¿no? Ahí, y acá lo ponemos sobre el lugar donde queremos medir, ¿no? Esa es la gran diferencia entre este multímetro y el resto de multímetros convencionales. Tiene unos cocodrilos que les estaba hablando, un rojo y un negro. Aparte de ello, creo lo más importante es que tiene una conexión USB con un cable USB. Este conector USB es un conector especial óptico. Tiene una interfaz óptica que se conecta en la parte posterior del multímetro, en este caso así. Ahí. Y el otro extremo del cable se conecta, vamos a retirarle el cable, al puerto USB del computador. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder, cuando nosotros tengamos almacenada información de medidas a través del store y el recal, con la opción Hold, que es para enviar, nos podemos enviar información que hemos almacenado previamente en un multímetro digital de algunos voltajes o corrientes que necesitamos, y lo podemos enviar al computador. De repente puedo hacer un video posterior a esto, pero básicamente para eso sirve este cable. ¿Ok? Y otro tema importante es que este multímetro trae una sonda especial para poder medir temperatura, ¿no? Vamos a retirar la sonda. Una
sonda especial, vamos a sacar el cable. Acá lo vemos. Acá tiene un sensor de temperatura en la punta y con sus conectores que van al rojo, al positivo y al negativo del multímetro, y nos va a permitir medir la temperatura de los diversos componentes que debemos medir. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura de un microcontrolador o de un microprocesador, de un computador que se está apagando constantemente, podemos llegar a medir la temperatura colocando la sonda cerca al microprocesador, en este caso un Core i3 o un Core i5, y podemos ver la temperatura en línea, que incluso podemos aprovechar la cualidad del multímetro de que nos permite almacenar información cada 2 segundos o cada el tiempo que nosotros decíamos sobre valores, y luego enviarlo al computador y verificar en qué momentos el microcontrolador o el microprocesador está calentando, ya sea cuando está en standby o a plena carga, ¿no? Es una facultad o una funcionalidad muy importante en medir la temperatura. Esto lo vamos a ver luego, pero ahorita lo que me interesa es poderles mostrar la diversa funcionalidad del, vamos a poner esto por acá, del multímetro, nuestra estrella, el PR71B Prasec de la serie Premium, el PR71B. Ok, entonces creo que vamos a poner la cámara un poquito más alta. Ahí. Vamos a ver. En primera instancia tenemos el compartimiento de la batería. Este multímetro trabaja con una batería de 9 voltios, que retirando el tornillo con un screwdriver, con un desarmador, podemos acceder a la batería internamente. Cuando la batería está gastada, va a salir un mensaje de battery low, indicándonos que es necesario retirar y cambiar la batería. Aparte tiene su conector para parar el multímetro. Ahí, por ejemplo, podemos pararlo. Tiene el único inconveniente es que tiene una sola posición. Hay otros multímetros que nos permiten adaptarlo al tamaño, en este caso a la posición de altura. Acá solamente tiene una sola, pero es más que suficiente. Internamente tiene 2 fusibles, uno para 10 amperios y el otro para 5 amperios, para lo que es la medición de las corrientes en microamperios y en miliamperios, que lo vamos a ver luego. Ok, tiene el conector óptico que les hablaba para el puerto USB, que lo acabo de explicar, y poder enviar la información que podemos almacenar en el multímetro hacia el computador. Ok, entonces vayamos en detalle qué cosas podemos medir con este multímetro y qué cosas no podemos hacer realmente, ¿no? Básicamente este es un pequeño video introductorio a cómo poder identificar las diversas formas de uso de un multímetro. A decir verdad, posterior a este video, como lo indiqué al inicio del mismo, voy a hacer varios videos cortos en donde les voy a explicar paso a paso cómo medir los diversos componentes, ya sea eléctrico, ya sea en voltios, la corriente. Voy a explicarles a medir un diodo, un transistor. Voy a explicarles a cómo se mide una resistencia, cómo se mide un condensador, cómo medir la temperatura, cómo utilizar las funciones de almacenamiento y enviarlo al computador, cómo medir un transformador, una bobina, en fin, una serie de componentes y dispositivos electrónicos y eléctricos que podemos medir, no solamente obviamente con este multímetro, sino con diversos tipos de multímetros, pero espero que este sea la base para que ustedes puedan avanzar en su conocimiento de esta extraordinaria ciencia como es la electrónica y la electricidad. Sin más detalle, vayamos prendiendo en nuestro multímetro. A decir verdad, el multímetro tiene la cualidad de poder mostrar hasta 40.000, en este caso 5 dígitos, 40.000, una cantidad de 40.000 digamos dígitos que se pueden mostrar. Estando en la posición off, nosotros podemos medir en la primera sección, podemos medir el voltaje en corriente continua. Este signo que ven acá es el signo de voltaje en corriente continua. ¿Ok? En el voltaje en corriente continua, para poder medir el voltaje en corriente continua, nosotros tenemos que ubicar nuestras borneras. Básicamente nos tenemos que ubicar en la parte inferior, ¿no? Si nosotros vemos en la parte inferior, no sé si ahí se ve, podemos ver que existe un punto común que es el COM, es donde va el cable negro. Entonces vamos a desenrollar nuestros cables. Vamos a quitarle nuestras fundas protectoras y les voy a explicar cómo conectar las borneras sobre el multímetro, en este caso nuestro multímetro digital Prasec True RMS. Ok, vamos a poner esto por acá. Vamos a retirar las fundas protectoras de las puntas.
¿ok? Entonces, para poder medir voltaje en corriente continua, el primer punto es conectar la bornera del negativo, del cable negativo, sobre la posición común, y como es voltios, vamos a medir voltios, ubicar la bornera del polo positivo sobre la posición de B. ¿Ok? Entonces, básicamente, de esta manera nosotros estamos listos para poder hacer una revisión en voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Básicamente, estando en la posición de B con la línea punteada, podemos medir el voltaje en corriente continua. Ya hemos explicado qué es la corriente continua. La corriente continua es aquella que parte de cero y se ubica en un valor único y se mantiene constante durante el tiempo, ¿no? En donde los electrones viajan siempre del negativo al positivo en el sentido, digamos, real del flujo de los electrones, pero la corriente como tal, la corriente convencional, viaja del positivo hacia el negativo, es en sentido inverso. Ok, si nos fijamos acá, automáticamente el multímetro se pone en la posición de auto, es decir, en autorrango, con voltios. Cuando nosotros manejamos los voltios, si nos vamos a la información del fabricante, este multímetro nos permite medir, vamos a ver acá, vamos a ponerlo acá para tener una referencia. Este multímetro nos permite medir hasta 1000 voltios, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Es decir, en corriente continua, en esta posición, podemos medir el voltaje hasta 1000 voltios de ubicación. Estando en auto, nosotros podemos realizar las mediciones sin problema alguno con el multímetro, porque sabemos que el multímetro soporta hasta 1000 voltios. Por lo tanto, él automáticamente se va a poner en una escala que nos permita medir realmente el voltaje que vamos a medir. Obviamente, si nosotros colocamos o le ponemos, pretendemos medir más de 1000 voltios, el multímetro se va a estropear o se va a quemar. Lo más probable es que al inicio salga una imagen o un mensaje de OL, que es overload, y luego el fusible se funda o el multímetro se deteriore para siempre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre, si cuando tenemos un multímetro, siempre es conocer los valores máximos y mínimos que podemos medir con él. ¿Ok? Sobre corriente continua nosotros podemos medir máximo 1000 voltios. En el rango se pone en automático de manera tal de que puede medir desde 0 a 1000 voltios sin problema alguno. Pero si nosotros tenemos inconvenientes con el rango, con el autorrango, presionamos el botón rango y pasamos al modo manual. En el modo manual estamos en estos momentos en la escala de 2 voltios. Es decir, podemos medir máximo 2 voltios en esta escala. Si yo lo paso a la otra escala, estoy pasando a la escala de 20. Es decir, si queremos medir un voltaje entre 0 y 20, lo vamos a medir acá. Si nos damos cuenta, el punto va cambiando. Pasó primero acá y luego el punto decimal pasó a 20. Si yo presiono nuevamente, acá dice voltios. Si yo presiono nuevamente, paso a 200 voltios y el punto se movió a la centésima, ¿no? Entonces así podemos ir variando. 200 voltios, 1000 voltios, que es lo máximo que podemos medir, y luego regresamos nuevamente a su posición original de 2 voltios. Por ejemplo, si queremos medir una batería o una pila por ejemplo de 1.5 voltios, lo podemos medir en la escala de 2, pero no podemos medir en la escala de 2 una batería de 9 voltios convencional, porque lo más probable es que te salga el mensaje de overload y obviamente el multímetro va a bipear y te va a indicar de que tengas cuidado, que estás sobrecargando el multímetro. ¿Ok? Lo ideal es, a decir verdad, lo ideal es dejarlo en la posición de autorrango. ¿Cómo pongo en la posición de autorrango? Presiono el botón exit y regreso a la posición de auto, es decir, autorrango, es decir, la posición en donde el multímetro básicamente selecciona el mejor rango de ubicación y él mide el voltaje hasta una escala de 1000 voltios. ¿Ok? Algo importante a mencionar acá es que existe una escala inferior gráfica en la parte inferior, y cuando yo me voy moviendo, acá dice de 0 a 2. Cuando yo me voy moviendo, esta escala va cambiando también, ¿no? Por ejemplo, yo paso al modo manual, paso al modo 20, la escala sigue la misma. A 200, la escala sigue la misma, ¿no? Es decir, acá la escala se va a mover en función al rango que nosotros vayamos midiendo, ¿no? Esta escala es proporcional, o sea, indica un -2 y un +2 hacia la derecha. Y obviamente, si medimos un voltaje
continuo en sentido inverso, por ejemplo, si ponemos las borneras, en vez de poner en el positivo, pongo la punta roja en el negativo y la punta negra en el positivo, me va a dar un voltaje negativo en el multímetro, y obviamente se va a marcar hacia atrás, hacia el lado izquierdo, hacia la sección gráfica de los menos voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo al revés las puntas. Esto obviamente no quema al multímetro, pero sí hay que tener en cuenta esos valores, ¿no? Básicamente, el voltaje continuo no es nada del otro mundo. Cuando queremos medir voltaje alterno, de igual manera, nuestro voltaje alterno que queremos medir hace lo mismo, ¿no? El voltaje alterno del multímetro nos permite medir el voltaje de la corriente alterna. ¿Y cuál es la corriente alterna? Es aquella que va variando en el tiempo constantemente, es decir, que pasa de positivo a negativo y de negativo a positivo. Ya sea podemos medir una sinusoide o podemos medir, en todo caso, una señal, digamos, una señal variante en el tiempo, un tren de pulso, ¿no? Básicamente, lo importante de esto que les decía es que el multímetro puede leer valores true RMS, ¿no? Y aquí es donde él saca la diferencia o la ventaja con respecto a los otros multímetros, lo que les hablaba, ¿no? Acá en corriente alterna él sí puede medir el valor exacto, eficaz o efectivo o instantáneo de la señal que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque está diseñado exclusivamente a través de conversores analógicos digitales que nos permiten obtener una alta precisión en el voltaje que vamos a medir. Por eso que es True RMS. ¿Okay? De igual manera, este multímetro, cuando lo seleccionamos por primera vez, se pone en autorrango. Las escalas que podemos medir se setean automáticamente, pero acá hay algo importante que quería mostrarles. La escala aparece en el lado izquierdo y al lado derecho aparece la frecuencia de esa señal sinusoidal que estamos midiendo. Es decir, acá aparece 60 o 120 kHz. Si yo mido el voltaje en corriente alterna en estos momentos, voy a medir el voltaje de repente de acá de Perú, que es 220 voltios, me va a aparecer acá el mensaje de 220 voltios, 215, 216 voltios, porque la verdad el voltaje nunca es exacto, y nos va a salir acá la frecuencia en Hz, que está tomando el muestreo del multímetro de ese voltaje alterno. ¿Okay? En este momento está en auto, pero él automáticamente selecciona la menor escala. Pero cuando el multímetro encuentra una señal, en este caso un voltaje alterno de 220 voltios, él automáticamente setea su rango a un máximo de 220 voltios, en este caso a 1000 voltios, y va a poder medir y hacer la medición del multímetro que deseamos. Siempre en la posición positivo y negativo, en este mismo rango, para medir el voltaje alterno. De igual manera, con el rango, puedo yo cambiar del modo automático al modo manual para cambiar las escalas, como lo estoy haciendo en estos momentos. Ahí paso al modo manual, estoy a 2 voltios alternos, a 20 voltios alternos, la escala de abajo también va variando, a 200 voltios alternos, y finalmente a 100 voltios, a 1000 voltios alternos, ¿no? Que es lo máximo que el multímetro puede medir. En todo caso, lo que les decía, este multímetro puede medir hasta 1000 voltios tanto en corriente continua como en corriente alterna. ¿Ok? Luego sigamos. Nos va a permitir medir milivoltios en corriente continua. Milivoltios en corriente continua. Pero antes de ir a los milivoltios en corriente continua, voy a regresar a los voltajes alternos para no olvidarme. Y yo, con el valor AC más DC, que es el botón amarillo, nos va a permitir medir la suma en las señales de corriente alterna y de corriente continua. Esto es importante porque hay veces que sobre un televisor o sobre una señal existen voltajes tanto alternos como continuos sobre un mismo punto. Entonces, seleccionando este botón me va a permitir medir la suma de ambos voltajes, tanto en alterno como continuo, con el botón amarillo, que es AC más DC. Ojo con ese detalle, que es una característica importante de este multímetro. Ok, ahora continuamos. Voy a la posición de milivoltios en corriente continua y obviamente continúo con la posición de las borneras en el mismo lado, en donde nos va a permitir medir el voltaje en milivoltios en corriente continua. Ojo, en este caso no existe un rango de escala porque estamos hablando de milivoltios. Por lo tanto, su máximo escala en milivoltios, de acuerdo a la información que tenemos, es que puede llegar a soportar hasta máximo de 200 milivoltios. Es decir, no puedo medir un voltaje en milivoltios superior a los 200 milivoltios. En la escala, no entra en una escala autorrango, sino su escala máxima es de 200 milivoltios. Ojo con ese detalle. La escala ha variado, si se fijan,
la escala es otra en AC. Cuando voy a milivoltios en corriente continua, la escala es otra. ¿Ok?